habiendo despejado que operamos con conceptos, que los conceptos no vienen de la naturaleza, sino que son entidades abstractas que salen de las palabras mismas, y que, por lo tanto, un analista trabaja con conceptos. Vimos un poquito el concepto de inconsciente y dijimos que vamos a tratar de usar una herramienta entre las que usa Lacan, la más usada realmente. De todas las herramientas que Lacan aplicó, que fueron muchas, la más trabajada por los analistas ha sido el grafo del deseo. Entonces, nosotros vamos a utilizarlo también, porque es un lugar donde se juntan, ya lo vamos a ver, una gran cantidad de conceptos y están todos absolutamente interrelacionados y no tienen un nivel jerárquico uno sobre otro. Es decir, hay obviamente diferencias, pero trabaja todos los conceptos trabajan como una estructura. Así que vamos despacito a meternos en esto, lo vamos a ir caracterizando, vamos a tratar de partir de la base de que esto es algo que ustedes nunca lo vieron, o que lo van a ver por primera vez. Entonces vamos a ir bien despacio, tratando de mostrar qué es y qué no es el grafo del deseo. Vamos a empezar por qué no es, y primero los ubico donde pueden ustedes encontrar en Lacan el trabajo sobre el grafo del deseo. En realidad, Lacan comienza a construir su grafo del deseo en el seminario 5, que se llama Las formaciones del inconsciente, cuando empieza a trabajar el chiste y su relación con el inconsciente, es decir, el libro de Freud. Entonces, para poder analizar un chiste muy conocido que debe haber hecho reír solamente a Freud o a los que lo escucharon en ese momento, es un chiste que es el famoso chiste de Familionario, que es en realidad un neologismo, alguien que un pobre diablo, tratando de decir que un millonario lo trató de manera familiar, comenta que ese millonario lo trató de una manera familionaria. Y ese es el chiste. Jaja. Bueno, todos sabemos que cuando un chiste se cuenta, no sirve. El efecto del chiste justamente es el momento de la sorpresa y ese instante donde algo de otro sentido se cuela en lo que se está diciendo. Pero bueno, esto es para ubicarlos a ustedes donde Lacan comienza a usarlo. Después lo usa en un montón de seminarios, pero donde nosotros hacemos hincapié para que ustedes puedan ir a verlo o a leerlo, es en los escritos. Acuérdense que hay escritos 1 y escritos 2 acá en castellano,
En el escrito 2, en el punto 7, está el artículo que se llama subversión del sujeto, y allí ustedes van a encontrar, como en ningún lado, un despliegue de Lacan de la construcción de ese grafo. Eh, el texto de subversión del sujeto es un texto muy abigarrado, muy difícil de leer, pero se lo recomendamos, o sea que ustedes empiecen a meter ahí, aunque sea para ver los dibujos, y van a ver que didácticamente Lacan va haciendo eh, distintas representaciones. Lo primero que encuentran es la famosa célula elemental, después está el grafo 1, el grafo 2, el grafo 3 y después el grafo completo. Son recursos didácticos. El grafo funciona de manera completa o no funciona. Y los grafos anteriores son simplemente recursos didácticos. Sirven para poder entender de qué este, bueno, eh, sirve para entender ahí cómo hace Lacan, o qué es lo que está haciendo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en todo este tiempo que nos lleve, que calculo que serán un par de clases más, el grafo, le vamos a perder el miedo. ¿Está? Le vamos a perder el miedo, ¿por qué? Porque vamos a tratar de entenderlo. Por lo general, uno, cuando entiende algo, cuando empieza a entender algo, es cuando empieza a perderle el miedo, o a lo mejor el efecto sea contrario, entre en algo terrorífico, pero bueno, en principio yo les cuento que me acuerdo que en el grado, cuando yo era profesor de grado, el grafo era más o menos una cosa persecutoria, más o menos como el rasgunario, algo que nadie entiende, y entonces todo el mundo quiere saber qué es el rasgunario, del mismo modo el grafo, y aparentemente el que sabe lo que es, no saluda más en el barrio, no explica. Y bueno, es toda una pantomima que tiene que ver con lo poco que sabemos los profes, y sobre todo en relación a Lacan, y es entendible porque, bueno, Lacan es difícil, hay que tenerle mucho amor o pasión para meterse ahí. Por eso yo siempre he planteado que, bueno, con Lacan se tiene que meter la gente que le interese. A quien no le interesa el psicoanálisis o más específicamente Lacan, no tiene por qué. Ustedes me dirán, pero la facultad igual tenemos que estudiar. Bueno, sí, sí. Lamentablemente no puedo influir sobre eso. Lo que sí, eh, Lacan es muy difícil de estudiarlo solo, ¿tá? Inclusive por una cuestión estructural, lo mismo que plantea Lacan. Lo que Lacan plantea es que nada es sin el otro. Y eso mismo se puede aplicar a el modo de abordar la lectura de Lacan. Por suerte, nosotros venimos muy atrás,
y entonces ya hay un montón de fulanos que se han roto todo para leerlo, estudiarlo, comentarlo. Entonces, lo que quiero decirles es que no estamos solos para poder leer a Lacan, y hay que ayudarse. No solamente hay que ayudarse con otros, lo cual viene bárbaro, sino también hay que ayudarse con todos los otros que Lacan introduce. Me refiero a las referencias. Es decir, sí, ayuda mucho para poder entender el estilo de Lacan, guiarse por las referencias, o sea, las referencias tanto explícitas, por lo menos en un primer momento, como implícitas. A veces, aunque no lo esté diciendo, por el contexto uno puede pescar a qué autor se está refiriendo Lacan, y en todo caso ir a buscar ese autor para ampliar la cosa. Pero bueno, ¿se entiende? Vamos a tratar de hacer una lectura lo más racional posible de esa herramienta que es el grafo del deseo, porque nos interesa saber cómo se interrelacionan los conceptos, ¿está? Y el grafo es el lugar por excelencia donde se interrelacionan los conceptos. Y además tiene una utilidad clínica, ¿está? Tiene una utilidad clínica. Entonces, vamos despacito. Si me tienen confianza, metámoslo. En principio quisiera decirles qué no es el grafo del deseo, para evitar que se nos formen ciertos imaginarios, que de todas maneras algún imaginario se nos va a formar, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Pero por lo menos para rechazar ciertos imaginarios que no nos van a ayudar. Entonces, en principio, el grafo del deseo no es ningún mapa de lo psíquico, ¿tá? No lo vinculen para nada, por ejemplo, con el, el esquema del peine en Freud o el esquema de la segunda tópica. No tiene nada que ver con algo que sea mapa de lo psíquico o que sea algo que esté dentro de alguien. ¿Estamos? Si partimos de esa base, probablemente ya nos saquemos de encima un montón de imaginarios que van a perturbar, digamos, el acceso. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que no es el grafo. Ahora, ¿qué es? Podríamos decir en una primera aproximación, esto no es para nada riguroso, sino que estamos haciendo aproximaciones caseras. Si el grafo del deseo es algo, es o da cuenta de las distintas posiciones enunciativas que se producen cada vez que un analista y un analizante están trabajando en el análisis. ¿Se entiende? Voy de nuevo. Podríamos decir, como una aproximación, que el grafo daría cuenta de las distintas posiciones enunciativas. Ahora vamos a ver bien
puede querer decir posiciones enunciativas, que se activan cada vez que un analista y un analizante están trabajando en un análisis. ¿Se entiende? Esperen que quiero ver un poquito los mensajes, por las dudas si ustedes me están diciendo algo, así yo me entero. Bueno, fuerza para Ale Moreira, que está en aislamiento por contacto estrecho, así que dice bajón, pero bueno, dele tranquilo. O tranquila. Estamos en esta época, lamentablemente, metidos en estas cosas. Entonces, volvamos al grafo. Si es o si da cuenta de las distintas posiciones enunciativas que se activan cada vez que un analizante o un analista y un analista están trabajando en un análisis, evidentemente es algo que se genera entre el analizante y el analista. ¿Están? Por eso le decía que en principio había que erradicar el imaginario de que ese grafo de deseo, esa bestia pop, como yo le digo, sea algo que está adentro de alguien. En todo caso, si queremos imaginalizarlo, va a ser el esquema de lo que se arma entre analizante y analista cada vez que están trabajando en el análisis. ¿Se entiende? Entonces, con esa guía vamos a irnos metiendo en por qué es como es. Acá KR0W dice, profe, ¿se puede dar por fuera del análisis? No, no se puede dar por fuera del análisis. O mejor dicho, no tiene ningún tipo de aplicación. ¿Está? Es una herramienta que permite poder pensar cómo se dan las cosas en un análisis. ¿Está? Fíjense, esto es interesante porque está buena la pregunta, porque ya veo que empiezan a carburar y eso está buenísimo. ¿Está? Olvídense, si ustedes suben al 148 y hablan con alguien, no se va a armar entre ustedes y ese quien hablen el grafo del deseo. O si se arma algo, porque a lo mejor se podría pensar que se arma, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna aplicación, por lo menos que yo conozca. Entonces, el grafo del deseo es algo que se arma entre analizante y analista y que permite poder pensar la experiencia del análisis. ¿Tá? Sirve para eso. Es una herramienta clínica. Y, como dice la pregunta, exclusivamente. ¿Tá? Yo me metí en la cabeza esto hace muchos años, no tantos, pero ayudado por ciertas lecturas, me metí en la cabeza esto, que el análisis me refiero al psicoanálisis, es una práctica limitada. No es ninguna panacea, ya ustedes que son freudianos lo pueden saber. Freud mismo dice que el análisis no es una cosmovisión, o sea, no es una teoría sobre la vida o una forma de ver la vida ni nada, sino una práctica limitada que permite o viene desde hace
desde finales del siglo XIX, abordar ciertos sufrimientos y poder proponerles una solución. ¿Tá? ¿Sirve para la pandemia el psicoanálisis? No, no sirve. Aunque sirva para que 200.000 analistas hablen de la pandemia, qué sé yo. ¿Tá? No hay ningún problema. ¿Tá? Que hablen los analistas de la pandemia, quieren hablar de la pandemia, que hablen de la pandemia. ¿Tá? El psicoanálisis no sirve para la pandemia. ¿Tá? No sé de nadie que se le haya pasado el virus porque haya hecho psicoanálisis o se haya analizado. ¿Está? Sirve para mejorar la situación de la población en general y estaría en problemas. Como trabaja particularmente, probablemente mejore la calidad de vida de aquel que se meta a hacer un análisis. Entonces, en ese sentido podríamos decir que sí, que no, ¿no es cierto? O sea, que eh, tiene valor social, pero tiene valor social no masivo, ¿está? Sino tiene valor social particular. De todos modos, imagínense que si un científico no puede estudiar tranquilo cómo funcionan las bacterias porque está tomado por una fobia, si uno lo ayuda a ese científico a que se saque de encima la fobia, entonces es probable que ese científico pueda desarrollar ese trabajo que a lo mejor redunde en un gran logro para la humanidad. Pero el aporte del psicoanálisis sería de modo particular, o sea, ayudando a ese científico a que se saque de encima un síntoma. ¿Estamos? Entonces, no es ninguna panacea el análisis, es un método terapéutico que sirve para tratar problemas, y ahí es donde viene lo que quiero aportarles, específicamente humanos. ¿Tá? Específicamente humanos. El psicoanálisis trata de problemas específicamente humanos. Siempre digo lo mismo, pero lo repito porque parece que les causa gracia, es si lo que a mí me pasa también es aplicable a lo que le pasa a un chancho, entonces no es un problema que sea pertinente al psicoanálisis. ¿Tá? A ver si se entiende. Voy despacito. Solamente problemas humanos. ¿Cuáles son los problemas solamente humanos? Algo que evidentemente no se da entre los animales, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no es cierto? ¿Y qué son las cosas que se dan específicamente humanas y no se da en los animales? Bueno, digamos que, por ejemplo, Lacan hace, en determinados momentos, hace determinado catálogo. ¿Tá? El hastío, por ejemplo, es un efecto específicamente humano. ¿Mm? La angustia es un afecto específicamente humano. Me dirán, pero el mono lo vi en el zoológico, cuando le robaron la banana, lo vi angustiado. Miren, no lo sé, el mono no dijo nada, lo habrán leído ustedes, ¿entiende? Eh, hay que tener en cuenta que el tema es el orden del lenguaje.
Acá Nora dice que no es problema del chancho, sino de quién le da de comer. Sí, es un, es un dicho gracioso. Va, gracioso hay que ver, porque le echa la culpa a alguien, ¿no? Desculpabiliza a uno y culpabiliza a otro. Eh, pero bueno, en el caso nuestro, ¿qué queríamos decir? Eh, quería decir simplemente que tiene que ver con los problemas que son específicos. Acá estoy diciendo, por eso me estoy trabando. eh, Lucía Piedrabuena dice, está vinculado al sujeto, tal como lo entiende, o el tema como lo entiende Lacan, sí, está bien. Eh, lo que quiero decirles, para pensando en todos ustedes que a lo mejor por primera vez se acercan a estas cosas, que hay toda una serie de efectos y de afectos que son específicamente humanos y no se dan en ninguna otra especie. El psicoanálisis, tal como yo lo entiendo y otro grupo de gente con el que comparto lecturas, se ocupa de esos problemas, de los problemas específicamente humanos, de dar una respuesta a los problemas específicamente humanos. Ya voy a ver si los puedo argumentar un poco mejor. Eh, Ale Moreira dice, o sea que si es estrictamente humano es porque estamos atravesados por el lenguaje y la palabra. Bueno, póngale, sí, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con que este, hay algo en los humanos que tiene que ver con el orden simbólico que nos coloca en una posición particular. Así que sí. Eh, Vuelvo al grafo. Entonces, sabemos, en principio, que el grafo no es ningún plano de lo psíquico, sino que en todo caso sería una especie de mapa de las posiciones enunciativas, y ahora vemos que son las posiciones enunciativas, que se arman en un análisis cada vez que el analista y el analizante están trabajando. Entonces, si estamos diciendo posiciones enunciativas, estamos diciendo lugares desde donde se profieren cosas. O sea que no estamos trabajando exclusivamente con el discurso del paciente, sino que estamos trabajando en una perspectiva discursiva que involucra lo que podríamos llamar el discurso del análisis, que está mezclado, digamos, entre analista y analizante. ¿Está? Vamos a ir ahora a pensar un poquito la estructura que tiene el grafo. Entonces, le decía, a ver, para que nos podamos organizar. Aquellos de ustedes que se acercan por primera vez a lo que es el grafo del deseo, váyanse a su versión del sujeto. Si quieren meterse, métanselo a leer. No van a entender un chorizo. No importa. Métanse y vean aunque sea los dibujos para que en la medida en que nosotros avancemos, y si tenemos suerte, va a empezar a tener algo de sentido eso, ¿está? Porque lo peor que puede pasar, no sé si lo peor que puede pasar, pero a mí me parece una cosa terrible, es cuando uno no entiende eh, lo que se le está mostrando y entonces se genera una sensación muy, muy fea que es eh,
la sensación de no entender o no saber de qué se está hablando o de qué es lo que se trata. Por lo general, eso lleva a que uno se termine cansando y desista. Los que son más superyoicos se culparán ellos diciendo, esto no es para mí, yo no lo entiendo. Y otros menos superyoicos dirán, este es un pelotudo, tiro el libro a la mierda y se terminó. Me voy a tomar una birra. ¿Se entiende? Depende del grado de funcionamiento del superyo que tenga cada quien. A mí me parece que el lacanismo en general, o la enseñanza en general, tiene un problema muy serio, que es que genera una inhibición muy grande hacia los que aprenden, porque no se entiende y entonces da la impresión que los que manejan algo fueran una especie de sabios o de gente que tiene una calidad especial, y me parece que eso ha hecho, por lo menos en la época en que yo me formé, era muy difícil animarse a preguntarle algo por miedo de estar diciendo una boludez o algo así. Pero a mí me parece que tiene que ver con el efecto mismo de la enseñanza de Lacan. ¿tá? Si ustedes ven, en los primeros seminarios van a encontrar que participa mucha gente del seminario. Por ejemplo, si ustedes leen el seminario 1, o si acá María Belén Gaitiere dice, cuando elegí psicología pensé al fin libre de la tortura de las matemáticas. Y bueno, no se preocupe, María Belén, porque si usted eligió psicología, no tiene por qué complicarse con Lacan. No sé si la psicología usa matemáticas, pero es cierto lo que usted dice, que la mayoría de los que fuimos para el lado de psicología fue escapándole a las matemáticas. Y tiene razón, la gente odia las matemáticas. Hay un rechazo muy fuerte en las matemáticas. La mayoría de los pibes que se llevan, ¿qué se llevan? Matemáticas. Son muy pocos. ¿Y por qué? No sé si ustedes se pusieron a pensar por qué la gente se lleva matemática y no se lleva lengua o no se lleva historia. Una respuesta posible es el grado de abstracción. Ahí dice María Belén, porque es muy abstracta. Y sí, ese es el punto. ¿Tá? Entonces, me estoy yendo muy lejos, pero no importa. Total, esto es un intercambio, o sea, tenemos que poder pensar estas cosas tranquilos y no ver cucos allí donde no los haya. Nosotros vivimos en un siglo donde todo lo abstracto es rechazado. Es decir, todo lo abstracto es considerado difícil de entender y todo lo difícil de entender se lo termina dejando de lado porque se considera que las cosas tienen que ser eh, claras y sencillas y que se puedan entender. Yo creo que eso es absolutamente legítimo.
tangibles, dice Ale. Sí, eh, vamos a intentar de todos modos, yo no sé por qué se está hablando de esto de las matemáticas y demás, porque todavía no conté nada, pero Lacan trabaja mucho con la modalidad matemática o con el modo de las matemáticas, pero también trabaja mucho con el modo de la lingüística, con el modo de la antropología estructural, con el modo de leer los filósofos, ¿no es cierto? Trabaja a Hegel, trabaja a Heidegger, sin ningún problema. Entonces las referencias de Lacan son cuantiosas y conviene aprovecharlas. ¿No? Conviene aprovecharlas porque ayudan mucho a, eh, a desentrañar el estilo tan complejo de Lacan. Si uno se apoya en las referencias, muchas veces los temas se empiezan a abrir y por lo menos se entiende un poco más de lo que se está hablando. Bueno, no quiero irme demasiado lejos. ¿Por qué es grafo y no gráfico? ¿No es cierto? No dice gráfico del deseo, dice grafo. ¿Tá? Un grafo no es un gráfico. ¿Tá? Un grafo es un instrumento matemático que tiene que ver con esa parte del análisis de la superficie que se denomina topología. Entonces, se llama grafo y no gráfico porque tiene que ver con una referencia topológica. Topología es una parte de la matemática que estudia las superficies. Es el estudio del topos, o sea, de la superficie. Inclusive ustedes pueden saberlo, ¿no es cierto? Freud distingue dos tópicas, ¿no es cierto? La primera tópica y la segunda tópica, ¿no es cierto? Estamos hablando de teorías de lugares, ¿está? Entonces, la topología es una rama de las matemáticas que estoy diciendo generalidades, ¿no es cierto? Los topólogos me pueden cuestionar, no importa, estamos charlando con ustedes. Eh, que estudia las relaciones de las superficies. Todo esto es muy interesante porque Lacan utiliza mucho a la topología. Si ustedes toman el seminario 9, que es el seminario que le dedica a la identificación, van a encontrarse con un montón de figuras topológicas que en principio asustan mucho, pero bueno, que de a poquito se puede ir sabiendo eh, cuál es la utilidad que Lacan le da a todas estas figuras topológicas. En principio retengan esto, estudio de las superficies, está el psicoanálisis, al psicoanálisis siempre se le se lo conoció como psicología de las profundidades, ¿está? Inclusive yo les cuento siempre esto, yo que soy un dinosaurio, cuando yo estudiaba en la facultad, eh, nosotros éramos del centro, la facultad nuestra estaba en Córdoba y Entre Ríos, eh, a las materias de psicoanálisis que empezaban en cuarto año, lo que ustedes ahora le llaman, ¿qué le llaman? Bueno, psicoanálisis 1, 2 ahora, antes se llamaban EPIs, ¿no es cierto? Eh,
a los que ustedes llamaban anteriormente EPIs, en la época mía se llamaban profundas. Profunda 1, profunda 2, eran las materias de psicoanálisis. ¿Y por qué se llamaban profunda 1, profunda 2? Porque está tomado del mismo Freud. ¿Está? Vieron que Freud muchas veces se refiere al psicoanálisis como la psicología de las profundidades, ¿está? O toda esta idea del inconsciente. Si ustedes se encuentran con alguien que no conoce el psicoanálisis pero le gusta hablar al pedo, les va a hablar del subconsciente, ¿está? Algo por debajo del consciente, ¿está? Freud en la puta vida habló del subconsciente, digamos, ¿está? Jamás. Pero la gente sí, ¿está? Porque es una mezcla de psicología con psicoanálisis, ¿no es cierto? No hay ningún problema, no nos vamos a agarrar. Si ustedes tienen algún conocido que le habla al subconsciente, no estamos particularizando, ¿está? No pasa nada. Pero lo que quiero decir es que si hay algo que aporta Lacan, es una solución tan extraordinaria al problema de la profundidad, ¿está? El problema de la profundidad no queda resuelto en la teoría de Freud. ¿Qué quiero decir problema de la profundidad? ¿De qué mierda estoy hablando? Estoy hablando del adentro y del afuera. ¿Se entiende? La profundidad es el adentro. Entonces, a mí me parece que después de la lectura de Freud, a uno le queda la idea de que el inconsciente, si es algo que nosotros tenemos adentro nuestro, aunque no se lo pueda ubicar exactamente y demás, pero es algo que está adentro. ¿Mm? O que las pulsiones son algo que vienen del cuerpo, vienen del interior de nuestro cuerpo y impactan en el aparato psíquico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, Lacan, con su recurso a la topología y al estudio de las superficies, produce un cambio tremendo porque elimina el problema del adentro y del afuera. ¿Por qué? Porque las superficies con las que trabaja son superficies que tienen una sola cara, por ejemplo. ¿Está? Por ejemplo, la banda de Möbius. ¿La banda de Möbius qué es? Es una superficie unilateral. Es decir, aunque parezca que tenga dos caras, si uno la recorre, como tiene una torsión, uno arranca en una cara y si la recorre totalmente, aparece del otro lado sin haber atravesado nada. ¿Se entiende? Entonces, aunque no se entienda, les cuento que para qué sirve. Sirve para mostrar que se puede pasar de un lado a otro sin atravesar nada. O sea, hay un cuestionamiento a la cuestión de la profundidad. No hay ninguna profundidad en juego en el psicoanálisis. Quiero decir, no hay ninguna dentro de ninguna afuera, porque el psicoanálisis es una práctica discursiva. Esa es la clave. ¿Está? Es decir, un discurso, ¿a dónde está? ¿Adentro o afuera? No está en ningún lado. O si el inconsciente es un saber, como dice Lacan, un saber no sabido, ¿dónde está? ¿Mm? Seguramente su familia cuando las han criticado o los han criticado dicen que porque no estudiaban diciéndoles que el saber no ocupa lugar. ¿No es cierto? Bueno, tienen razón, no en criticarlos, tienen razón en decir que el saber no ocupa lugar, no hay un lugar para el saber. El saber no está dentro de alguien. Podríamos preguntarnos, ¿está afuera? Y veamos. Pero en principio elimina este, toda la cuestión
eh, totalmente pesada de plantear las cosas en adentro y afuera. Nosotros trabajamos todo el tiempo con esa idea, ¿no es cierto? ¿Yo qué hago? Yo me identifico a un rasgo del otro y me lo meto a mi yo, ¿no es cierto? Cuando se estudian las identificaciones. ¿Por dónde me lo meto? Ojo, que los estoy mirando, ¿no es cierto? No sean guasos. ¿Por dónde me meto yo el rasgo del otro? ¿Por dónde me entra? ¿Se entiende? Son insolubles esas cuestiones. Sobre todo en el tema de la identificación, ese juego entre el adentro y la afuera es totalmente insoluble. Y Lacan lo arregla, ¿está? Lo arregla. Porque uno podría decir, bueno, si tenemos a Freud, inventó el psicoanálisis, le fue bien, ¿para qué necesitamos Lacan? ¿Mm? Bueno, yo les diría que a lo mejor un argumento de por qué es necesario Lacan es que elimina en la teoría psicoanalítica el problema del adentro y del afuera. ¿Por qué? Porque trabaja con una sola superficie. Lacan dice, no me acuerdo dónde, ahora después se los busco, dice, lo más profundo es lo superficial. Quiere decir, no se gasten en ir para adentro. Pero bueno, para nosotros tiene toda una tradición, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ese fulano es muy profundo. Para nosotros profundo está bien y ser llano es ser un pelotudo, digamos, por lo menos en cierto círculo, ¿no es cierto? Es decir, ser playito, ser llano, ser superficial inclusive. Y sí, es una mina muy superficial. Está tomado como una crítica, ¿no es cierto? Y ser profundo parecería que eso está bien, y ser superficial es no. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa carga semántica con la que nosotros nos movemos, ¿está? Pero en principio lo que quiero decirles es que si hay algo que aporta Lacan, no es lo único, ¿eh? Si hay algo que a mí me pareció siempre que me ayudó muchísimo Lacan, es sacarme de encima la cuestión del adentro y del afuera. ¿Tá? Cuando veamos pulsión, que lo vamos a ver, se van a dar cuenta de lo que les estoy queriendo decir. Porque el concepto de pulsión en Lacan no tiene nada que ver con el concepto de pulsión en Freud, aunque toda una facultad lo desconozca. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, vuelvo al grafo, de donde no debería haber... ¿Vamos bien? ¿Se entiende al menos de lo que estamos hablando o es puro delirio? No, veo algunos deditos para arriba, bárbaro. Entonces, aunque todos los demás estén haciendo así, yo veo 3 que me hacen así para arriba, así que listo, voy para adelante. En un esfuerzo de producción les voy a mostrar la estructura del grafo del deseo, la parte central. Vamos a tenerla en cuenta porque es algo con lo que Lacan siempre trabaja. Esperen que lo estoy haciendo, por eso me demoro un poquitito. Miren, a ver si puedo mostrárselos. ¿Se alcanza a ver? ¿Lo ven ustedes? La estructura del grafo. Esta es la estructura central del grafo. ¿Se dan cuenta? Es así. Son 2 cadenas.
Las cadenas son estas. Esta de abajo y esta de arriba. Dos cadenas. ¿Cadena de qué? ¿De hierro? No. Son dos cadenas significantes. El grafo está construido a partir de que Lacan empieza a desarrollar la noción de cadena significante. ¿Está? ¿Qué es una cadena significante? Es una articulación de significantes. Lacan lo primero que hace es reducir la cadena al eslabón mínimo. El eslabón mínimo, ¿se acuerdan qué es? Es eso que dice que un significante representa a un sujeto ante otro significante. Esa dupla significante, primera, es el eslabón, es la reducción mínima de la cadena. ¿Está? Una cadena es un encadenamiento de todos esos bucles significantes. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, alcanzan a ver. Lo que quiero que distingan es que esa cadena, esas dos cadenas, la de abajo y la de arriba, son intersectadas por un vector que va en este sentido. ¿Está? Perdón, le estoy diciendo al revés. Un vector que va así y las cruza a las dos cadenas en 4 lugares. ¿Lo ven? Siempre Lacan está trabajando con estructuras de 4. A diferencia de Freud, que Freud siempre trabaja con 3. El Edipo son 3. ¿Tá? Siempre trabaja con triángulos Freud. En cambio, Lacan siempre trabaja como mínimo con cuadrados, con 4 elementos. Lo van a ver. Entonces, retengamos eso. Retengamos que el núcleo del grafo es un cuadrado. Ese cuadrado va a tener nombres en cada una de las cadenas. Ahora les voy a dar una regla para que ustedes empiecen a guiar en el grafo. En el grafo hay letras, hay palabras, ¿tá? Y hay fórmulas. Les doy la guía. Siempre que ustedes en el grafo encuentren una letra mayúscula, eso quiere decir que ese elemento es un elemento simbólico. ¿Está? Si ustedes en el grafo encuentran un elemento que está escrito en minúsculas, ese elemento es un elemento imaginario. ¿Se acuerdan que Lacan trabaja con 3 categorías? Simbólico, imaginario y real. ¿Se acuerdan de eso, al menos? ¿Está? Lo simbólico, ustedes dicen, lo simbólico es el lenguaje, lo imaginario son las imágenes y lo real no lo sé. Siempre es esa la estadística, ¿no es cierto? Porque lo real no se entiende, si lo real es la realidad, los profes le dicen, no, lo real no es la realidad, pero a la vez no le dicen bien qué es lo real, porque Lacan lo va cambiando el concepto de real a medida que avanza en su enseñanza, ¿está? Entonces, usa lo real, en principio tomando lo real de la física, y por eso dice que lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Se entiende? Es como el sol o los astros, ¿no es cierto? Que siempre
dan la vuelta y vuelven al mismo lugar. Esa es una modalidad real que toma Lacan. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que la dificultad con el concepto de real es que depende del contexto y de lo que esté pensando Lacan y del momento de la teorización, no es siempre lo mismo, ¿está? Pero nunca es la realidad. Real y realidad no son sinónimos, ¿está? Perdón, acá me están ayudando Nicolás, Valentina, Jasmino, alguien no había entendido. Si un elemento del grafo está escrito en minúscula, quiere decir que ese elemento es imaginario, o sea, o predominantemente imaginario. ¿Está? Entonces, la única excepción, María Belén dice, ¿con qué concepto de real nos quedamos? ¿Con el último? A mí me parece que el concepto de real con que uno se quede va a depender de la posición que tome en relación a la enseñanza de Lacan. Yo, por ejemplo, me quedé con el concepto de lo real como imposible matemático. Para mí, lo más operativo en la clínica es pensar a lo real como lo imposible. ¿Qué quiere decir lo imposible? Hay imposibles e imposibles. ¿Tá? Un síntoma es un imposible. Hay un fulano que no puede ir a rendir, porque cada vez que tiene que ir a rendir, le agarra cagadera. ¿Tá? Y se queda en el baño cagando y no va a rendir. Curiosamente no va porque tiene miedo que lo caguen y se queda cagando todo el tiempo. ¿Está? Entonces, con Jorge decimos, a veces nos reíamos, que nosotros trabajamos de correr imposibles. ¿Está? Porque hay imposibles que son imposibles sintomáticos. Esos no son verdaderos imposibles. ¿Está? Es decir, si alguien tiene una fobia y no puede subir a un ascensor, para él o para ella es imposible subir a un ascensor. ¿Está? Supónganse que uno tenga suerte y se pueda trabajar esa fobia y para ese alguien ya no sea imposible subir a un ascensor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que parecía como imposible era un imposible sintomático, o sea, no era realmente un imposible, ¿está? Sino que era algo que se puede mover. Eh, entonces, hay imposibles que no se pueden mover, y a eso es a lo que Lacan le llama real. Y cada sistema formal tiene su imposible. Por ejemplo, la física tiene un real, pensado así, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el real de la física? 300.000 kilómetros por segundo, ¿tá? La velocidad de la luz. No hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, el real de la física en términos de imposible es ese, ¿tá? La matemática tiene otros imposibles, ¿tá? Por eso Lacan trabaja con el teorema de Gödel, que uno lo mira y se quiere pegar un tiro, porque dice, como me decían hace un rato, yo me anoté en psicología para estar lejos de la matemática y ahora tengo que estudiar que Lacan estudia el teorema de Gödel, ¿tá? Que es de la imposibilidad de la formalización en la aritmética. Entonces dice, me pego un tiro. No conviene pegarse el tiro, ¿para qué? Simplemente conviene no estudiar Lacan. ¿Está? No hace falta. ¿Se entiende? Hay que tener ganas.
Hay otros que tienen ganas de, qué sé yo, no sé, de coleccionar birra. Bueno, listo, ¿qué problema hay? Coleccionan birra. Y hay otros que quieren estudiar Lacan porque les parece que les puede ayudar. Y bueno, entonces eso sí se meten a ver por qué Lacan usa el teorema de Gödel. ¿No es cierto? Usa el teorema de Gödel. Es decir, con el teorema de Gödel uno no analiza a nadie. ¿Está? Sino que simplemente el teorema de Gödel es un ejemplo en las aritméticas de la imposibilidad de formalizaciones. Y los sistemas formales mismos generan un imposible. ¿Está? Ese es el concepto de real que me parece que es el concepto que para mí tiene mayor valor. Por eso estoy respondiendo a la pregunta. Ale Moreira me dice, para el psicoanálisis, ¿qué es lo real o qué imposibilidad hay? Que no se puede describir la relación sexual. Ese es el real del psicoanálisis lacaniano. ¿Está? Para Lacan no se puede escribir la relación que hay entre hombre y mujer. Lo cual, si hubiera sido entendido, hubiéramos arreglado tantos problemas de estos quilombos de género que hay, ¿tá? Porque Lacan siempre trabajó con que el hombre y la mujer son significantes, ¿está? Entonces no está cerrado para nada la cuestión de la sexualidad. El problema es que como no se entiende Lacan, nadie lo aprovecha. Yo siempre pensé, ¿cómo puede ser que las agrupaciones estudiantiles que son afines al psicoanálisis, cuando tienen que hablar de esto, tienen que hablar de problemas de género? Si el género no es un término psicoanalítico, el género es un término en la psicología. No hay ningún problema con la psicología, ¿me entienden? Pero me llamó siempre la atención que grupos que eran afines al psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es psicología, ¿está? No es ni mejor ni peor, es distinto, no es. Entonces, los conceptos con que trabaja la psicología no son conceptos con los que trabaja el psicoanálisis. ¿Hay problema por eso? No, ninguno. Conviene saber los márgenes de cada cosa. Entonces, siempre he escuchado que para plantear la cuestión de la diversidad sexual, se trabaja con el género. No estoy criticando que se trabaje con el género. Estoy lamentándome que no se haya aprovechado el aporte del psicoanálisis de Lacan para pensar esos problemas. Porque simplemente si hombre es un significante y mujer es un significante, se terminó el asunto. No sé si se entiende. Se terminó el asunto de cuestionarse, evidentemente hay una, en la sexuación hay una gama de posibilidades totalmente abierta. ¿Qué venimos a descubrir ahora? Eso está. El problema es que me parece que está, eh, está armado de una manera que no digo que sea sencilla, entonces me parece que no se ha podido aprovechar porque no estaba claro eso para la mayoría de la gente. Entonces han tenido que recurrir a cosas más claras, como los problemas de género y demás. Lo cual me parece bárbaro que se haya recurrido a lo que sea para poder plantear esas cuestiones, ¿está? Pero lo que quiero decir es que en Lacan hay aportes ahí que podrían haber servido. Pero bueno, me estoy yendo muy lejos. Acá María Pía dice que no hay relación sexual dado que nunca se va a llenar la falta del otro, ni la de uno mismo, claro. Bueno, no sé si es exactamente eso. Pero bueno, en principio que no se va a llenar la falta del otro, eh, es cierto, pero toda la neurosis va en contra de eso, ¿está? La neurosis para Lacan es justamente no querer saber nada con la falta del otro y entonces sacrificarse la vida para poder llenar la falta del otro, nada más. Esa es la neurosis, ¿está? Una posición sacrificial
Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero bueno, esperen que me estoy yendo a cualquier lado, terminé hablando de la diversidad sexual y no le estoy completando las cosas del grafo. De todas maneras, me parece que también son que sirven. ¿Eh? Ana dice que sería porque si son significantes sus significados en relación a otro significante. María Pía me dijo ok. Son todos buenos, la verdad que me tienen una paciencia. Este, todo les parece que está bien lo que les digo. Eh, Dice Ana Díaz, ¿sería porque si son significantes sus significados en relación a otro significante? Deje nomás, dice. Este, ah, sí, 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 sí. Estoy diciendo que si hombre es un significante y para saber que es un hombre hay que pensar que es una mujer. Porque uno remite al otro, es un bucle, ¿se entiende? No hay tal cuestiones jerárquicos. Socialmente hay problemas jerárquicos, ¿está? Pero a nivel de los significantes no hay tal cosa. Este, bueno, me dicen que deje nomás que sigamos con el grafo. Estoy de acuerdo. Eh, para que ustedes se empiecen a ubicar, si un elemento en el grafo está escrito en mayúscula, eso quiere decir que ese elemento es un elemento simbólico. Si un elemento en el grafo está escrito en minúscula, quiere decir que ese elemento es un elemento imaginario. La única excepción es la letra D del deseo, que está en minúscula. Entonces daría la impresión de que el deseo fuera imaginario y no. El problema es que Lacan está trabajando con una convención binaria de mayúscula y minúscula. Entonces, no tiene el elemento tercero para nombrar y entonces deja al deseo en minúscula. ¿Se entiende? El otro problema es que el grafo es un grafo orientado, tiene flechas. ¿Tá? Las flechas sirven para orientarse en el sentido siguiente: ¿cuáles son los lugares que determinan a los otros? A los lugares donde llegan flechas, se los muestro acá, por ejemplo, si a este lugar llega una flecha, ¿sí? Quiere decir que este lugar, que es de donde viene la flecha, determina a este otro en algo. ¿Está? Si a este lugar llega esta flecha, quiere decir que este lugar tiene algo que determina algo en este. ¿Se entiende? A los lugares donde lleguen más flechas van a ser los lugares que van a estar más determinados por otros. Y de los lugares a donde lleguen menos flechas van a ser los lugares más determinantes. ¿Se entiende eso? Sí. Perdón. ¿Lo repito? O sea, a los lugares en el grafo donde lleguen flechas
esos lugares van a estar determinados por todos los otros que le mandan flechas. Y los lugares de donde partan o a los que no llegue ninguna flecha van a ser lugares determinantes porque no les llegan determinaciones de ningún otro lado. ¿Está? Digo para poder ir empezando a pescar qué lugares son más determinantes que otros. No hay ningún lugar que sea indeterminado, pero sí hay lugares que son más determinados que otros. Por ejemplo, uno de los lugares que quería mostrarles como más importante es este, que les muestro acá, que es el lugar que Lacan, fíjense, ¿esta qué es? ¿Una A minúscula o mayúscula? Mayúscula, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué tipo de elemento será este? Simbólico, ¿no es cierto? ¿Ven que ya son unos expertos? ¿Está? Con solo mirar, ustedes dicen, ah, este es el otro con mayúscula. Y es un elemento simbólico. ¿Cómo sabe que eso es? No le digan. ¿Está? Y ustedes ya lo saben porque es mayúscula. ¿Está? Fíjense que este lugar que está en la misma cadena, donde está el otro con mayúscula, recibe una flecha del otro con mayúscula. Y también recibe una flecha de algo que viene de la cadena de arriba. ¿Está? O sea que este lugar, que aunque no sepamos cómo se llama todavía, es un lugar que está ya determinado al menos por dos lugares, por la parte de arriba y por el lado del otro. ¿Está? ¿Se entiende? Lo que les decía de las flechas que llegan y que salen. Este lugar es el lugar del síntoma, el lugar que Lacan le reserva en el grafo al síntoma. Y tiene una escritura que es, ahora se las hago, es una S chiquita, esta es la escritura que Lacan le reserva al síntoma. Se lee así, significado del otro. Entonces, ya tenemos caracterizada la cadena de abajo. Caracterizada, ¿qué quiero decir? Que sabemos el nombre de los dos elementos que están destacados en la cadena. ¿Está? Una es el otro con mayúscula y el otro es el significado del otro, que es la fórmula que Lacan le da al síntoma. Ya vamos a ver por qué tiene esa fórmula. ¿Está? En principio, lo que conviene que veamos es que el síntoma depende del otro. Entonces, lo que nosotros creemos que es nuestro síntoma, en realidad es un significado de nuestro otro. Tendremos que ver cómo está determinado ese otro nuestro. ¿Me explico? Pero en principio, conviene saberlo porque a veces uno considera que el síntoma es lo más propio que uno tiene. Y en realidad, por lo que cuenta Lacan, es algo que viene de otro. ¿Vamos bien hasta acá? O, bueno, por lo menos
Entonces, vamos a resumir un poquito lo que vimos hasta ahora. El grafo es algo que viene a dar cuenta de lo que se produce entre analista y analizante cada vez que hablan. Tiene dos cadenas. Es la introducción, en Lacan es la introducción del concepto de cadena significante. Cuando Lacan empieza a trabajar con la noción de cadena significante, es cuando produce este monstruo que es el grafo del deseo. A la cadena de abajo, la que hemos ya puesto nombre a los dos lugares, esa cadena de abajo se llama cadena del enunciado, o de los enunciados, o de los dichos. Sería todo aquello que se puede grabar en una sesión. ¿Está? La otra cadena, la que está arriba, esta de acá, que todavía no hemos caracterizado a los lugares, esta de abajo, dijimos, es la del enunciado o de los dichos. Esta de arriba, Lacan la llama cadena de la enunciación o la del decir. Entonces, abajo, dicho, arriba, decir. Abajo, enunciado, arriba, enunciación. Esa cadena de arriba, que es la cadena de la enunciación, es algo que se va a construir en el análisis. ¿Está? Esa cadena no está a priori, sino que va a construirse, va a venir en el análisis. Y eso va a ser de lo que se va a tratar el famoso sujeto de Lacan. ¿Está? Nosotros tomamos sujeto en el sentido de tema. O sea, el sujeto va a ser el tema que se va a armar entre ese analista y ese analizante, cuando estén trabajando sobre los problemas del analizante. ¿Vamos hasta ahí? ¿Despacito? Entonces, en principio, la cadena de abajo, la del enunciado, siempre la vamos a tener mientras hablen los dos. Los dichos los vamos a tener. Conviene tener en cuenta que siempre estamos tomando en cuenta los dos. Por eso yo le decía las distintas posiciones enunciativas en un análisis. ¿Está? No es solamente el paciente, sino es el analista también. Lo que dicen ambos. Cuando yo me formé, me decían que lo único que había que priorizar era la palabra del paciente. ¿Está? Entonces, yo no digo que no hay que priorizar la palabra del paciente, por supuesto, pero el asunto es que hay que saber también qué dice el analista, porque es una mezcla. A lo mejor lo que está diciendo el paciente es a partir de algo pegan a un niño, ¿sí? ¿Se acuerdan de pegan a un niño? Bueno, ¿ustedes saben dónde lo sacó Freud? Dice del análisis de varias personas, qué sé yo. Lo sacó de su hija, Ana.
Ana Freud, a quien Freud analizó, sí, analizó a su hija Ana. ¿Por cuánto? Creo que por 5 años, todos los días, de lunes a viernes, o creo que de lunes a sábado. ¿Mm? O sea, ese pegan a un niño. No puede estar queriendo decir, papá, dejadme de romper los huevos analizándome 5 años seguidos, deja de pegarme. Lo que quiero decirle está bien, apunta a otro lado, ¿no es cierto? Si ustedes van tranquilos por la facultad y dice, pegan a un niño, ¿qué es? Y entonces lo más probable es que le digan, y es la fantasía masoquista, qué sé yo, la perversión, el estudio, está bien, estamos de acuerdo, ¿está? Pero quiero decir, si uno se fija en el contexto, a lo mejor la cosa puede venir en otro sentido totalmente diferente, o se puede leer de manera diferente, ¿está? No digo que no sirva, pegan a un niño para pensar la fantasía masoquista, pero digo que depende cómo se lea y cómo se lea el contexto, es como las cosas pueden ser pensadas. Entonces, hay que, hay que tener en cuenta siempre el contexto de lo que se está diciendo en un análisis, qué se venía pensando, qué se dijo antes, a dónde va la cosa. ¿Se entiende? Si no, si se pierde el contexto, no se sabe para dónde va. ¿Está? Es decir, viene alguien, habla, le interpreto algo, se va, bueno, hasta luego, chao. Cuando era presencial, hasta luego, chao. Si no, ahora hacen así, chao, a la próxima. ¿Cierto? Y viene de nuevo, habla, le interpreto otra cosa. Y así. Eh, ¿Qué dirección tiene eso? O sea, es necesario tener una dirección de la cura, es decir, saber para dónde va un análisis. Al menos para mí siempre fue esencial, digamos, poder saber hacia dónde va un análisis, hacia dónde tiene que ir. Y obviamente tiene que ir a lograr que ciertos síntomas dejen de operar, ¿no es cierto? Es decir, porque si un análisis no cura algo, es una estafa. Tantos años yendo a hablar y si la cosa... Hay gente que me dice, yo me analicé 25 años y hace 4 que estoy en pareja. O sea que estuvo más años con el analista que con la pareja, por ejemplo. Eh, bueno, no hay problema por eso, ¿está? Pero a mí me parece que de todos modos hay que preguntarse si es necesario un análisis de 25 años. O si uno no puede decir que si dos fulanos están hace 25 años dando vuelta, lo más probable es que haya algo que no funciona ahí. 25 años para levantar un síntoma. Mierda, si fuera yo el responsable, le diría, mire, fulano, le devuelvo parte de la plata, qué sé yo, no sé, veamos cómo hago, por lo menos le devuelvo la plata de 12 años, así me quedo más tranquilo, porque estar 25 años en un análisis, no estoy haciendo la apología de las terapias breves, ¿está? Que dicen, usted, qué sé yo, lo que sea, listo. Nosotros en 6 meses lo curamos, ¿está? Me parece una pelotudez, ¿está? Me parece que no hay un tiempo, y que lleva tiempo porque lleva tiempo armar cuál es el discurso al que está tomado esa persona que sufre. Eso lleva un tiempo, no hay forma de ahorrarse ese tiempo, digamos.
Entonces, Perdón, ¿te puedo hacer una consulta, Roberto? sí, diga, Quería saber, digamos, vos hablaste de 25 años de análisis. Bueno, yo hace muchos sí. años que me analizo. Esto no significa que siempre sea con el mismo analista. Espéreme, le escucho muy bajo, Ale, si usted puede, A ver, no sé cómo es esto. ¿Me escucha ahí? sí, un poquito mejor, sí. Bueno, o sea, me analizo hace muchos años. Esto no significa que siempre fue con el mismo analista. He ido cambiando de analistas, Sí, digamos. sí. He tenido tiempos que no me analicé. Pero, o sea, yo siento como que siempre en algún punto surgen cuestiones nuevas, digamos como que lo inconsciente no se termina de agotar nunca. Está Eh, bien, no hay ningún problema, Ale. O sea, a lo que yo apunto es lo siguiente, es una posición que yo tengo y que tomé o aprendí de Lacan. Para mí un análisis tiene que ser finito, es Ujú, decir, a diferencia de Freud que plantea el análisis infinito, que es, me parece, algo de lo que usted me cuenta, que en el sentido de que siempre hay algo que uno quiere ver y demás, que me parece totalmente válido. Eh, a mí me parece que de todos modos un análisis tiene que tener un comienzo, ujú, tratar sobre algo y terminar. Al menos Lacan lo plantea así, lo exacto, plantea como cura de la neurosis exacto. y reserva para aquel que quiere ser analista poder dar una segunda vuelta para conocer a qué objeto de deseo está sujetado esa persona en ese momento. ¿Tá? Ujú, Para Lacan, lo que él llama atravesamiento del fantasma es algo que es una vuelta de análisis que solamente tendría que darla aquel que va a ser practicante. Eh, pero la mayoría, digamos, da la primera vuelta del análisis, que es la cura de la neurosis. Eh, entonces, en ese sentido, yo lo que planteo es que, mm, eh, obviamente, a priori yo no puedo determinar cuánto tiempo me va a llevar eh, ayudar a alguien, ¿no es cierto? Evidentemente, pero tiene que haber razones. Lo que quiero decir es que tiene que haber argumentos racionales que digan por qué un análisis dura tanto tiempo, ¿está? Porque no hay ninguna actividad humana, si usted se pone a pensar, donde uno acceda a tener una relación con un profesional donde la cosa es ilimitada, ¿está? Póngase que usted va a un abogado y le dice, mire, lo vengo a ver porque tengo un problema con mi vecino en la medianera, y el otro diría, bueno, mire, en principio no sabemos esto cuánto nos va a llevar. ¿Mm? Probablemente nos lleve el tiempo que nos lleva. Uno dice, no, yo lo quiero resolver ahora, ¿se entiende? Pero bueno, digo para mostrar la rareza de ese lazo donde hay una promesa de algo que no está cerrada en el tiempo. Es muy raro ese lazo. Entonces, si bien es necesario, a mí me parece que siempre es del lado del analista que hay que saber, al menos este, lo más que se pueda, hacia dónde va un análisis, porque si no se puede eternizar. A veces a mí me da la impresión que hay análisis que duran tanto tiempo porque nunca empezaron. Eso sería lo más triste. Es decir, hay movimientos lógicos que Lacan enseña que tienen que producirse. A lo mejor no se produjeron nunca y están trabajando en el orden de la sugestión o de no sé qué. Y a mí me parece que eso me parece muy preocupante. ¿Tá? Por eso me gusta Lacan, porque siempre pone al analista en el banquillo, nunca al analizante. ¿Está? Es decir, siempre la pregunta de Lacan, Lacan es el único analista que estaba interesado en formar analistas.
vio que armaba escuela, después la desarmaba, se peleaba y demás, pero la idea era la formación del analista. Y él siempre está preguntándose por el analista. ¿Qué hacemos cuando analizamos? Hoy voy a poner al analista en el banquillo, en la medida en que yo mismo estoy ahí. ¿El psicoanálisis es una ciencia o no es una ciencia? Siempre pregunta, no relacionado. Eh, eh, Acá María Graciano dice, hay mucho interesado en cobrar y ya. Puede ser, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que conviene tenerlo en cuenta. Paro acá porque ya se nos fue el tiempo de hoy. En la próxima vamos a seguir. Vayan fijándose en los dibujitos de subversión del sujeto, así podemos avanzar más rápido en la caracterización del grafo. ¿Está? Vamos a seguir en eso la próxima. Acá Noelia dice, yo hice 4 años de psicoanálisis y en 2 oportunidades me dieron el alta y en una ocasión el analista me empezó a contar su historia y ese mismo día me dijo que debía cambiar de analista. Sí, hay de todo en la viña. Pero bueno, el planteo es, que a mí me parece que Lacan ayuda mucho, es a intentar responderse qué es lo que hacemos cuando estamos analizando, ¿tá? Y hacia dónde va un análisis, e inclusive es el único que plantea los movimientos lógicos que tiene que tener un análisis. Aunque sea una cuestión ideal, por lo menos hay una guía de hacia dónde va la cosa. Y no, digamos, a mí me aterra eso de asociación libre y atención flotante. Bueno, lo que a mí se me ocurre y lo otro, es lo que yo le decía, vengo, hablo y me interpreta una cosa, el otro día vengo, hablo y me interpreta otra, y ¿se entiende? Es decir, en mi opinión tiene que haber una lógica, tiene que haber algo, y para mí en Lacan está eso. ¿Tá? Cuando él habla de dirección de la cura, por algo habla de dirección de la cura, no es cualquier cosa, no es que lluevan los significantes y yo diré algo. ¿Tá? Pero bueno, lo frenamos acá. Son recontra amables ustedes. Los espero el jueves que viene y vamos a seguir metiéndonos en el grafo para que le vayan, se vayan familiarizando y en una de esas le pierden el miedo. Dice, bueno, listo. Chau. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.